Por todos los tiempos se ha hablado de Jesús y sus 12 apóstoles. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué ocurrió? ¿Quién ocupó su lugar? Todo esto se narra en el libro de los Hechos. En los primeros días después de la ascensión de nuestro Señor Jesús, los discípulos estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero antes de que comenzara el gran movimiento del Evangelio, algo tenía que hacerse para restaurar la unidad del grupo apostólico. Judas, uno de los 12, había traicionado al Maestro. Su lugar quedó vacío. Y aunque su caída fue trágica, el propósito de Dios no quedó detenido. Pedro, guiado por las Escrituras y por el Espíritu Santo, se levanta y dice así en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí podemos encontrar 3 grandes lecciones de la elección del sucesor de Judas. Número 1, Dios no se sorprende por nuestras caídas. La traición de Judas no fue una interrupción en el plan de Dios. Pedro cita los Salmos y dice: sea hecha desierta su habitación y tome otro su oficio. Aunque la decisión de Judas fue trágica y personal, ya estaba contemplada en los planes eternos de Dios. Esto nos enseña que nada puede frustrar los propósitos del cielo. Cuando un hombre falla, Dios ya ha provisto a otro que se levantará. Eso aún hoy se tiene que tener en cuenta, y es que ha ocurrido así. La obra de Dios no se detiene porque alguien abandone su lugar, por diversas razones, no necesariamente por algo como lo que Judas hizo con el Señor Jesús. Pero hay gente que le abandona el ministerio. Están desarrollando un ministerio en una congregación y lo abandonan. Pastores han abandonado sus ministerios. Líderes han abandonado sus ministerios. Entonces, Dios no va a detener su obra por causa de un hombre. Todos son importantes en la obra de Dios, pero en el ministerio la obra tiene que continuar. La iglesia tiene que seguir desarrollándose. Número 2, Dios busca corazones disponibles, no nombres famosos. De entre los muchos que habían seguido a Jesús, eligieron 2 hombres aparentemente comunes: José, llamado Barsabás, y Matías. No eran del círculo íntimo. No escribieron epístolas, pero tenían una cualidad: fueron fieles desde el principio.
Y esto es lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, los versículos 21 y 22. Es necesario que uno que haya estado con nosotros todo el tiempo. La fidelidad cuenta en el reino de Dios. Dios no busca celebridades espirituales, sino personas constantes, leales, comprometidas con su presencia, incluso cuando no están en el centro de la escena. Muchas personas sirven en las congregaciones y en la obra de Dios sin dar el rostro. Nunca les conocerán barriendo la iglesia, cuidando el templo, cuidando las cosas de Dios, predicando anónimos. Gente anónima. ¿Sabe? Dios te conoce. Dios sabe que estás obrando en el reino de los cielos. Quizás no eres el rostro representativo del ministerio que está triunfando y haciendo la obra de Dios de manera maravillosa y correcta. Pero tu ofrendar, tu tiempo, tu fidelidad, tu compromiso es tenido en cuenta por Dios. Así que no pienses que por no ser famoso no estás contado dentro de los que le sirven al Señor. Y número 3, la obra de Dios no se detiene por la falta de alguien. El lugar que Judas dejó vacío no fue eliminado, fue llenado. Esto nos enseña una gran verdad. Nadie es indispensable, pero todos somos responsables. Si alguien cae, se aparta o decide no obedecer, la obra no se detiene. Dios llamará, equipará y usará a otro. ¡Qué bendición que haya espacio para que alguien más se levante! Esto es precisamente lo que aprendemos de toda esta narración que Lucas hace sobre quien ocuparía el lugar que dejó Judas. No es una historia metida allí para rellenar un espacio en el libro de los Hechos. Tiene profundas verdades que enseñarnos. ¿Y tú? ¿Estás listo para ocupar el lugar de quien abandona? La elección de Matías no fue simplemente un acto organizacional, fue una proclamación del cielo. Mi obra continúa, continuará, no se detendrá. Hoy más que nunca hay lugares vacíos en la misión, ministerios abandonados, voces silenciadas por el miedo, corazones que se han alejado, pero Dios sigue levantando a personas dispuestas a tomar el lugar, asumir el llamado y a ser testigos fieles de la resurrección. ¿Serás tú uno de ellos? No esperes ser famoso, perfecto o reconocido. Solo sé fiel, constante y lleno del Espíritu. Porque cuando Dios busca sucesores, mira más la fidelidad que la visibilidad. La mayoría están buscando ser visibles, quieren reconocimiento, o quieren un título, o quieren un cargo. Pero Dios encuentra siempre a un Matías en todo lugar que pueda levantarse para reemplazar a aquel que no estuvo a la altura del llamado que Dios le hizo. Tú puedes ser el siguiente. Que Dios te bendiga, que Dios les guarde, que Dios esté obrando en sus vidas. Siga compartiendo la palabra del Señor, suscríbase a nuestro canal y haga llegar este mensaje a más personas. Que Dios les bendiga.